Buenas tardes tengan ustedes. Sapamainisa Aruntataptawa. Volvemos a Aymara fácil para todos. Cuitratañani, Aymar Aru, Casa y Atacaña. Lección 69. Palabras parónimas. En castellano, parónimas significa que son palabras que tienen parecida pronunciación, parecida escritura. En Aymara, Arunaka ñas kikpa arsuña. Arunaka ñas kikpa arsuña. Palabras. T con apóstrofo. Anta. T con apóstrofo. Anta. Que significa pan. Anta. Ejemplos. Joru anta. Joru anta. Joru significa duro. Pan seco o duro. Joru anta. Pan seco en este caso. T con H. T con H. Tanta. Tanta. Pronunciación expirada. Tanta. Trapo viejo. Tanta. Trapo viejo. Tanta easy. Tanta easy. Ropa vieja. Tanta easy. Ropa vieja, que también puede ser un trapo. La K, como en castellano. Canca. 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 Asado. Junto canca. Asado caliente. Junto canca. Junto canca. Asado caliente. La K con la H se pronuncia canca. 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 Áspero. Canca. Áspero. O áspera. Bien. Canca ampara. Canca ampara. Mano áspera. La K con apóstrofo. Canca. Canca. Gallo o sucio. Canca, también decimos gallo o también cuando algo está sucio. Anca cayu. Anca cayu. Pie sucio. Anca cayu. Pie sucio. Eso es todo y muchas gracias. Buenas noches.